estaría muy bien. Ya, doctor, gracias. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y de la misma manera, al finalizar la ponencia del día de hoy, tuberculosis y meningia, utilizar el mismo canal, el canal del Zoom, para poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan respecto a la presentación del día de hoy. En breves momentos estaremos dando inicio a esta telecapacitación. Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac. Del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para hoy jueves 13 de octubre del 2022 a horas 9 de la mañana, con el tema tuberculosis meningia a cargo del neumólogo el doctor Jesús Humberto Espinosa Vega Centeno, asistente del Hospital Regional del Cusco, consultor regional del Comité Regional de Evaluación de Retratamiento, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenos días, doctor Humberto. Muy buenos días, gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los asistentes. Primero agradecer pues por la invitación a la Dirección Regional de Salud de Apurímac y en especial a la Red de Salud de Abancay. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema sumamente importante debido a que la neurotuberculosis es una de las infecciones producidas por Mycobacterium tuberculosis más graves, ¿no? Y dentro de estas, la tuberculosis meningia, que es el tema que vamos a tratar específicamente, constituye una verdadera emergencia. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento lo más antes posible y de esta forma evitar las complicaciones y las secuelas que deja esta entidad. Esto se hace muy difícil debido a que hay diferentes criterios clínico-patológicos y también hay un polimorfismo clínico y laboratorial que presenta la tuberculosis meningia.
lo que hace difícil su diagnóstico. Un factor es que hay muy poca cantidad de bacilos de la tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo, haciéndose difícil el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que nosotros para el diagnóstico tenemos que utilizar varios criterios, es una conjunción de varios criterios, por ejemplo, el criterio clínico, el criterio epidemiológico, el estudio del líquido cefalorraquídeo, el criterio imagenológico y también apoyarnos de algunos scores o índices que los voy a mencionar más adelante. Utilizando todos estos criterios que acabo de mencionarles, nosotros podemos tratar de llegar al diagnóstico de la tuberculosis meningia. La mayoría de información que les voy a presentar la he obtenido de esta guía de neurotuberculosis del Instituto de Ciencias Neurológicas, que es relativamente antigua, del 2015. No tenemos otra actualizada. En las normas técnicas del 2000, de las normas técnicas de tuberculosis del 2013 y la ampliación del capítulo de tratamiento en el 2018, porque no es una norma técnica de tuberculosis, solamente es una ampliación del capítulo de tratamiento de tuberculosis, hace muy poca mención a la tuberculosis meningia. Bien, la neurotuberculosis, a su vez, nosotros tenemos que considerar y entender que se divide o se clasifica en tres entidades, ¿no? La tuberculosis meningia, que es el tema de conversación hoy día. También tenemos la tuberculosis del sistema nervioso central propiamente dicha o granuloma tuberculoso y la espondilodicitis tuberculosa o mal de Pot. Como les había mencionado, la neurotuberculosis es la TBC extrapulmonar más severa, afecta a órganos como el cerebro, el cerebelo, las meninges, y continúa teniendo una alta tasa de morbimortalidad, ¿no? En comparación con otras formas de tuberculosis extrapulmonar, como les mencioné, debido a ese polimorfismo clínico, laboratorial, clínico, patológico que presenta la tuberculosis meningia. Acá un poquito de unos datos estadísticos, básicamente para entender que la tuberculosis extrapulmonar generalmente está entre 5 a 20% y de este 5 a 20% la neurotuberculosis constituye el 5%, siendo la tuberculosis meningia la forma más frecuente de neurotuberculosis, ¿no? Está sobre el granuloma tuberculoso y sobre la espondilodicitis o mal de Pot. En cuanto a la fisiopatología, básicamente tenemos que entender de que la tuberculosis meningia proviene de una primoinfección desde el punto de vista de foco pulmonar, ¿no? O sea, el Mycobacterium tuberculosis ingresa a los alveolos, es captado por los macrófagos, forma el granuloma pulmonar, y luego, por una diseminación hematógena, llega al sistema nervioso central, formando esta entidad muy importante que son los focos de Richter, que son pequeños focos subependimarios que están que contienen el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Además que tienen predilección por el espacio subaracnoideo, y estos van a ser liberados afectando al cerebro, médula espinal y meninges, estimulando la producción de diferentes interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa y otras sustancias, las cuales van a producir la formación de exudado, que como consecuencia de esto da irritación meningia, y también van a producir vasculitis, dando lugar a la formación de hidrocefalia y microinfartos que van a producir un aumento de la presión intracraneana, dando lugar a la sintomatología, ¿no?, de la tuberculosis meningia. Todo este proceso es un proceso que cuando ya hay manifestaciones como hidrocefalia, microinfartos, ya nos dan idea de que ya está avanzada la enfermedad, no son a etapas iniciales, como vamos a ver, la clínica en etapas iniciales es leve,
poco específica, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración es que a medida que va avanzando la enfermedad, las manifestaciones también son más fuertes, ¿no? Esto quería mencionarlo, son algunos factores de riesgo que en general, como podemos observar, son básicamente factores desde el punto de vista de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, mal estado de nutrición, alcoholismo, hacinamiento, malas condiciones de vida, pacientes que están recibiendo corticoterapia crónica, por ejemplo, en los pacientes con colagenopatías como la artritis, como el lupus, pacientes con neoplasias, con VIH. También está importante considerar que un factor de riesgo para poder desarrollar la TBC meningia es el contacto, ¿no?, con tuberculosis y antecedentes de haber tenido una TBC pulmonar. Como les dije, generalmente por diseminación hematógena a partir de un foco pulmonar primario es que se produce la tuberculosis meningia. Bien. En cuanto a la clínica, la clínica es generalmente de presentación subaguda, de 1 a 2 semanas de duración. Eso es lo frecuente, pero también puede tener una presentación de manera crónica. Los síntomas y signos de la tuberculosis meningia son bastante inespecíficos, de curso insidioso. En las etapas iniciales se presentan cefalea, se presenta fiebre, también tenemos alteración de la conducta, puede haber astenia, letargia. A medida que va avanzando ya la enfermedad, comenzamos a presentar, comienza el paciente a presentar alteración del sensorio, comienza a presentar cuadros de convulsiones, la cefalea se hace más intensa, la fiebre también es más fuerte, y ya en las etapas más avanzadas, en las etapas finales, en la etapa 3 podríamos considerarlo acá, donde ya hay un compromiso del estado de conciencia, ¿no? El paciente puede estar soporoso, en estado de coma, puede estar inconsciente e incluso presentar signos de hipertensión endocraniana. Acá en esta diapositiva les presento las etapas, ¿no?, que consideran de la tuberculosis meningia. En la etapa 1, como podemos observar, el paciente está consciente, está lúcido, no hay signos neurológicos, tampoco hay compromiso neurológico focal. En la etapa 2, a diferencia de la etapa 1, ya el paciente está confuso, no está ya consciente ni lúcido. Hay signos neurológicos y hay presencia de signos neurológicos, hay hipertensión endocraniana. No puede haber signos neurológicos focales, y la escala de Glasgow está entre 14 a 10, ¿no? Y la etapa 3, ya tenemos, como les mencioné, un grave compromiso de la conciencia, ¿no? El paciente está en estupor, delirio, coma, o sea, el compromiso del sensorio es más marcado. Puede haber signos de focalización o no neurológica, y la escala de Glasgow, como podemos ver, ya está menos de 10, ¿no? Menor a 10. Entonces, esto, como les mencioné, la clínica, lamentablemente, de la tuberculosis meningia es bastante inespecífica. Esto solamente es una guía para tener una idea de cómo, en qué etapa está nuestro paciente. Como pueden ver, de manera general, mientras más compromiso del sensorio, más disminución en la escala de Glasgow quiere decir que nuestro paciente está en una etapa más comprometida, más avanzada. Este es un cuadrito donde podemos ver los signos y síntomas con porcentajes de frecuencia. Como podemos ver, el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza. Una cosa que quería mencionarles es que hay algunas características de este dolor de cabeza. Generalmente, al principio el dolor de cabeza es leve, generalmente de localización frontal. Luego, progresivamente, este dolor de cabeza se va haciendo más intenso, o sea, a medida que aumentan las etapas se va haciendo más intenso, y también ya se hace holocraniano. Otros síntomas, como les había mencionado, la anorexia, vómitos, fotofobia, y dentro de los
signos que encontramos, el más frecuente con un 60-95% es la fiebre. Acá también hay algunas características que tenemos que considerar la fiebre. Al principio, en etapas iniciales, la fiebre son de bajo grado, ¿no? Son fiebres subfebriles y luego progresivamente la fiebre va aumentando, va haciéndose más alta, lo que, digamos, nos ayuda a diferenciar un poco de un cuadro agudo, ¿no? Porque generalmente en una meningitis bacteriana la fiebre es desde inicio de intensidad más severa, ¿no? También hay rigidez de nuca, otros signos, confusión, coma, paresia en los canales, semiparesia, paraparesia y convulsiones en adultos que pueden constituir el 5%. Todos estos signos y síntomas no es que a veces, en la mayoría de veces, cuando nosotros nos encontramos en la práctica con el paciente, no los vamos a encontrar. Más bien lo más frecuente es que sea muy poco específico, como les he dicho, pero nos da una idea, nos da una guía. O sea, nosotros tenemos que tomar, como les dije, para el diagnóstico, que es lo más importante, varios factores, ¿no? La clínica, el antecedente epidemiológico, como hemos visto, un factor de riesgo para TBC meningia es que el paciente haya tenido contacto con un trabajador, por ejemplo, con una persona, perdón, con tuberculosis, un familiar, o que sea personal de salud. Otro factor de riesgo, como hemos visto, es el antecedente de que haya tenido el paciente TBC pulmonar. Entonces, ese criterio epidemiológico, ese antecedente, también nos orienta a poder hacer el diagnóstico. Esta es una tirada típica que lo mencionan así en la guía, de cefalea, fiebre y los signos meningios, ¿no? Como rigidez de nuca, de Kearney, Brusinski. Pero esto también es muy poco frecuente que se presente así como lo vemos acá. Esta es teoría. Por eso que lamentablemente el diagnóstico de la TBC meningia es complicado, debe ser multidisciplinario. Bien, ahora vamos a hablar sobre la parte diagnóstica. En cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un reto para los especialistas, tanto neumólogos como neurólogos, debido a la inespecificidad de los síntomas, el polimorfismo laboratorial. Entonces, como les había mencionado al principio, es muy importante tener varios criterios para poder llegar al diagnóstico más adecuado, ¿no? Entonces, dentro de esos criterios tenemos, como les mencioné, el epidemiológico, el criterio clínico, el estudio de líquido cefalorraquídeo, el estudio de imágenes y los índices o score, ¿no? Que nos pueden apoyar para el diagnóstico. Es muy importante hacer un diagnóstico precoz de la tuberculosis meningia y de esta manera poder nosotros iniciar un tratamiento de manera precoz, rápida, ¿no? Porque, como les había mencionado también, la tuberculosis meningia es una verdadera emergencia. Todos los tipos de tuberculosis, incluyendo la tuberculosis, el mal de Pod y también el granuloma tuberculoso, pueden esperar. Nosotros podemos tomarnos, digamos, un tiempo, nos da un tiempo para poder realizar los exámenes, los estudios y llegar al diagnóstico, pero en el caso de tuberculosis meningia se debe hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Por eso es que constituye un reto y hay muchas dificultades al momento de hacer el abordaje de un paciente con sospecha de tuberculosis meningia. Muy bien, acá dentro de los exámenes auxiliares que necesitamos es la vaciloscopía, la radiografía, tomografía, resonancia magnética cerebral. Básicamente la resonancia magnética nos es de muy gran ayuda. Las pruebas de sensibilidad molecular. Acá quiero detenerme para indicar, ¿no? Existen pruebas de sensibilidad para ver si el paciente tiene una tuberculosis meningias que sea, que sea sensible o resistente, ¿no? Anteriormente, nosotros demorábamos mucho, mucho tiempo en tener estos resultados, ¿no?
por ejemplo, con las pruebas de sensibilidad convencional a drogas de primera y segunda línea que se hacían en cultivos, por ejemplo, como el Ogawa, demoraba más o menos 2 meses, ¿no?, tener esos resultados, pero ahora existen pruebas de sensibilidad molecular y cultivos, por ejemplo, rápidos como el BACTET NG, que es un cultivo en medio líquido que se hace, tenemos la respuesta en 15 días. También tenemos las pruebas de sensibilidad rápida, ¿no?, como el GeneXpert, el Genotype, que son pruebas que tenemos los resultados en 4 o 5 días. Eso es ahora muy favorable para el diagnóstico, ¿no? Acá en Cusco, felizmente, también mencionarles que en el mes de agosto ya contamos con un laboratorio que tienen este tipo de pruebas, el cultivo Bacterium, la prueba del Genotype. Entonces, es de muy gran ayuda, ¿no? Ahora, en el estudio del líquido cefalorraquídeo, es muy importante acá, les pongo las características, ¿no?, normales, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo, y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es importante tener el estudio del líquido cefalorraquídeo para poder también hacer un diagnóstico adecuado de la entidad. Estos son unos criterios que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis meningia, que podemos clasificarla en probable y confirmada, ¿no? El primer criterio que utilizamos es el criterio clínico, o sea, los signos y síntomas que les he mencionado. Esa es la categoría A, los signos y síntomas. Luego tenemos la categoría B, que se divide en B1, B2, B3. B1 básicamente se refiere al aislamiento del Mycobacterium tuberculosis por diferentes métodos. Hay en líquido cefalorraquídeo, cultivo Lowenstein-Janssen o agua, por reacción de polimerasas. O sea, B1 es el criterio que nos dice aislamiento del germen del Mycobacterium tuberculosis. B2 se refiere básicamente a la presencia de una tinción gran negativa o tinta china negativa. O sea, el criterio B2 lo que nos considera a nosotros es que no haya bacterias en el líquido cefalorraquídeo y que tampoco haya hongos, ¿no?, en el líquido, o sea, tinta china negativo y tinción gran negativo. Y el criterio B3 viene a ser el PAF negativo, o sea, que no tengamos una causa, una neoplasia, ¿no?, como diagnóstico diferencial. Entonces, para recordar, B1 es aislamiento del Mycobacterium tuberculoso, B2 es ausencia de bacterias y hongos, y B3 es que sea PAF negativo. El criterio, los parámetros de los criterios de C1, C2 y C3 básicamente se refieren al estudio del líquido cefalorraquídeo. El C1 viene a ser la pleocitosis mayor a 10 células por mililitro, a predominio mononuclear. La pleocitosis viene a ser el aumento de células, en este caso mononucleares, en el líquido cefalorraquídeo, más allá de sus valores normales, ¿no? Ese es C1, entonces pleocitosis mayor a 10. El C2 viene a ser el incremento de las proteínas mayor a 45 miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de laboratorio, están los parámetros de referencia. Una característica de las proteínas en líquido cefalorraquídeo en un paciente que estamos sospechando con tuberculosis meningia es que son bastante elevadas. Generalmente, esto no está establecido, pero generalmente se ven en valores de 100, 110, 115, 120, ¿ya? Y el criterio C3 es la glucosa disminuida, ¿no?, que debe ser menor al 60% de la glucosa en sangre. Generalmente también acá los valores están en 15, 20, 25, incluso a veces está normal, ¿no? Está normal. Una diferencia para considerarla acá con la meningitis bacteriana es que en caso de meningitis bacteriana, las proteínas, si bien es cierto, están elevadas, pero no alcanzan esos rangos que yo les he mencionado de 100, 150, 120, y la glucosa ya también
a diferencia de la tuberculosis meningia, en meningitis bacteriana, está bien disminuida en valores de 5, 6. Eso nos puede orientar, pero como les mencioné, hay que tomar varios criterios, no solamente estos criterios que les estoy mencionando. También el ADA es la adenosina desaminasa, es un parámetro que utilizamos para el diagnóstico de TBC meningia, que debe ser mayor a 6 unidades por litro. Ya los cloruros, como tenemos la hipoglucorraquia, menor a 710 miligramos. El PPD también lo consideran que debe ser mayor o igual a 10 milímetros en adultos. Y en los otros criterios, el G, el H, que es el G que básicamente se refiere a que el paciente tenga tuberculosis, otra tuberculosis que no sea del sistema nervioso central, y el criterio H que viene a ser un antecedente epidemiológico, o sea, que el paciente haya tenido anteriormente tuberculosis o haya tenido contacto con personas con el diagnóstico de tuberculosis. Bien, todo esto que les he mencionado nos van a ser parámetros útiles para poder clasificar a la meningitis tuberculosa, darle unas categorías diagnósticas, ¿no? Acá tenemos el diagnóstico inicial, donde vamos a tener la Mycobacterium tuberculosis, perdón, meningitis tuberculosa definitiva. Para nosotros poder decir, ¿no? Poder diagnosticar como una meningitis tuberculosa definitiva, tenemos que tener el criterio A más los criterios B1, B2, B3. O sea, en otras palabras, tenemos que tener el aislamiento del germen, perdón, el criterio clínico. El criterio A son los signos y síntomas del paciente, o sea, la clínica, que el paciente tenga clínica compatible con meningitis tuberculosa, además del aislamiento del germen, que es B1, el criterio B1, como les mencioné, aislamiento del germen por cultivos, por BK en líquidos ferroquídeo. El criterio B2, que viene a ser ausencia, o sea, que yo tenga en líquidos ferroquídeo un gran negativo y una tinta china negativa, y el criterio B3, que viene a ser que tenga un PAF negativo, o sea, ausencia de neoplasia. Si yo tengo estos 4 criterios, mi criterio clínico y mis criterios B1, B2, B3, yo puedo decir que tengo un paciente con diagnóstico de tuberculosis meningia definitiva. Ahora, también hablamos de meningitis tuberculosis probable. En la meningitis tuberculosis probable, ¿cuál es la diferencia? Acá también tenemos los signos y síntomas, o sea, clínica compatible con meningitis tuberculosa. Pero como pueden ver, no tenemos el criterio B1. O sea, acá, para que nosotros podamos decir paciente con diagnóstico de meningitis tuberculosa probable, no es necesario tener el aislamiento del germen. No es necesario tener el aislamiento del germen. Entonces, lo que sí piden es tener ausencia de bacterias, o sea, gran negativo, tener tinta china negativo y PAF negativo. Además de los criterios C, ¿no? Los criterios C, como les he mencionado, son los criterios de estudio de líquidos cefalorraquídeos, o sea, la pleocitosis, el C1, mayor a 10, el C2, que viene a ser la hipoproteinorraquia, perdón, la proteinorraquia, o sea, proteínas aumentadas, y el C3, que viene a ser la glucosa disminuida. Además del ADA mayor a 6, o puedo tener el PPD, o puedo tener antecedente epidemiológico de contacto, o que haya tenido tuberculosis, o que haya ausencia de tuberculosis extrapulmonar. O sea, cualquiera de los criterios D, E, F o G o H. Para que se entienda un poco, es un poquito complicado esto, pero como ustedes pueden ver, nosotros nos valemos de varios criterios para el diagnóstico, no es una sola cosa, no es, o sea, el diagnóstico, ya ADA mayor a 6, ya es TBC meningia, no, como están viendo, hay que tener varios parámetros, y solamente estamos acá considerando los parámetros clínicos, epidemiológicos, y de estudio de líquidos ferroquídeos. Falta todavía los parámetros para estudio de imágenes, y las escalas o score que nos pueden orientar también. Y el diagnóstico final, que nos da la meningitis tuberculosa confirmada cuando aislamos, pues, el germen. Eso ya es una Mycobacterium tuberculosis confirmada en el diagnóstico final, y la probable es cuando
hicimos un tratamiento del paciente empírico. Como les dije, la meningitis tuberculosa es una entidad, es una emergencia y tenemos que iniciar el tratamiento lo más rápido, y vemos que responde al tratamiento, ¿no? El paciente, y entonces en ese caso vamos a dar como diagnóstico final meningitis tuberculosa probable. Diagnóstico inicial son los parámetros que he mencionado, y para el diagnóstico final básicamente son el aislamiento del germen o que el paciente haya respondido al tratamiento antituberculoso iniciado de manera empírica. Acá un poco de imágenes, por ejemplo, en la imagen que estamos observando, en la imagen A podemos ver una hidrocefalia, ¿no? No obstructiva, además de imágenes hiperdensas, ¿no? De la sustancia blanca periventricular, ¿no? Con las flechas rojas. También podemos ver un aumento en la intensidad de las meninges, ¿no? Acá con la flecha azul que está señalado en la base del cráneo. Indicarles que desde el punto de vista imagenológico, existe una triada clásica para meningitis tuberculosa, que viene a ser realce de la leptomeningia a nivel de los ganglios basales, la hidrocefalia y la vasculitis. Pero esta triada clásica también ya se ve en etapas avanzadas, en etapas que son ya, digamos, el paciente con bastante tiempo con la enfermedad y que, digamos, está con un compromiso muy fuerte del estado de conciencia. Acá también podemos ver el compromiso de la leptomeninge, ¿no? Hay edema vasogénico, acá con las flechas negras, que podemos observar con las flechas negras, estos. Y debido a la administración del contraste, se observa también realce de los espacios subaracnoideos, ¿no? Como pueden ver acá, estas líneas blancas que están señaladas con las flechas blancas. Todo esto es en resonancia. El compromiso de la leptomeninge, como le dije, el realce leptomeningio es muy importante. Acá podemos ver con las flechas negras el realce leptomeningio, que generalmente el realce leptomeningio, como les indiqué, es desde los ganglios basales. Acá podemos observar otra imagen de un paciente con una lesión paracapsular que nos indica TBC meningia. Bien, y el otro criterio que yo quería mencionarles, esto sí no está contemplado en la guía que he utilizado de base para la presentación. Están los índices y los scores, ¿no? Que nos apoyan al diagnóstico. Acá les presento el índice T-Whites, es un índice que es producto de un estudio que se realizó en Vietnam. Como podemos ver, acá considera 5 parámetros, ¿no? La edad, en años, mayor y menor a 36 años, le otorga un puntajes, ¿no? De 2, 0. También tenemos el recuento de leucocitos en sangre, la historia de la enfermedad, como les había mencionado, generalmente la presentación es subaguda, ¿no? De los síntomas de la tuberculosis meningia, y acá considera un punto de corte de más de 6 días, menos de 6 días, el recuento de los leucocitos en líquido cefalorraquídeo y el porcentaje de neutrófilo, ¿no? En líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros obtenemos, aplicando estos criterios, un puntaje menor o igual a 4, nos indica que se trata de una meningitis tuberculosa con una sensibilidad de 86% y una especificidad del 79%. Una observación a este índice es mencionarles de que lamentablemente este estudio que se realizó en Vietnam y del cual se desprendió el índice de White, en ese estudio no fueron considerados pacientes con VIH. Ya, entonces, en el artículo donde está publicado el estudio indica, ¿no? Que esa es una deficiencia de que no puede ser aplicado
este índice en pacientes con alta, bueno, en poblaciones o en pacientes que tienen como comorbilidad el VIH. Eso hay que considerarlo. Otro score, otro puntaje es el score de Lancet, ¿no? Que el score de Lancet es un score que considera que tiene 20 parámetros dividido en 4 categorías, ¿no? Hay la categoría clínica, el estudio líquido esferaquídeo, de imágenes y los antecedentes de epidemiológicos de TBC que no sea del sistema nervioso central. Cuando se considera como probable, TBC meningia probable, cuando al aplicar todos estos parámetros obtenemos más de 10 puntos sin el criterio de imágenes o más de 12 puntos con el criterio de imágenes. Posible es cuando tenemos un puntaje de 6 a 10 puntos sin imágenes, sin el criterio de imágenes y de 6 a 11 puntos con el criterio de imágenes, y que no es probable, o sea, y que no es diagnóstico de TBC meningia cuando el puntaje obtenido es menor de 6. Como les había mencionado, estas escalas, estos índices nos apoyan al diagnóstico para poder tener una idea o tener un acercamiento del diagnóstico del paciente. Como están viendo, no solamente es un solo parámetro, no solamente es estudio líquido esferaquídeo, de todo esto tenemos que utilizar nosotros para poder llegar al diagnóstico más adecuado y de esta forma dar el tratamiento más correcto al paciente y considerando también, ¿no?, que tenemos que tomar estas decisiones de manera inmediata. Por eso es que muchas veces ha pasado que aún aplicando todos estos criterios no llegamos al diagnóstico de la enfermedad de la meningitis tuberculosa. Por ejemplo, en la práctica hay pacientes que tienen líquido cefalorraquídeo, estudios y helada, está en 2, en 3, pero tiene todo de imágenes para TBC meningia, tiene antecedente de contacto, tiene la clínica, como vemos, entonces, es bien complicado el diagnóstico de la meningitis tuberculosa. Hay bastante diagnóstico diferencial de la meningitis tuberculosa, por ejemplo, a la cabeza la meningitis bacteriana. Algunos parámetros que podemos utilizar son la clínica, ¿no? En caso de meningitis bacteriana, en la clínica es más de presentación aguda, la fiebre es más alta al inicio, el dolor de cabeza también es más alto, los signos meningios también se presentan más precozmente. En caso del estudio líquido esferaquídeo, como les había mencionado, la glucosa en meningitis bacteriana está bien disminuida, las proteínas están aumentadas, pero no tanto como en la meningitis tuberculosa. Otros parámetros, otras entidades para hacer un diagnóstico diferencial son las infecciones virales como el herpes, meningitis criptocócica, carcinomas, leptomeningio, colagenopatías, el lupus, por ejemplo, la poliarteritis, y otros más alejados, la sarcoidosis, la neurocisticercosis, los cánceres, ¿no?, linfomas, leucemias, que son entidades que nos pueden llevar al error, ¿no?, a la equivocación. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. Bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, básicamente, como les había mencionado, se tiene que iniciar lo más precoz posible. La verdad, a mí no me gusta utilizar el término empírico, pero este tipo de tuberculosis es el único tipo en el cual nosotros, ante la sospecha, debemos iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Eso dice la norma, ¿no? Eso indica en la norma, y nosotros, cuando tengamos la sospecha clínica, la sospecha de estudio de líquido esferaquídeo, porque una punción lumbar se puede hacer de manera inmediata, a veces imágenes no contamos, pero la clínica, los antecedentes epidemiológicos, el estudio de líquido esferaquídeo
y ¿cómo se llama? Y los índices que les mencioné anteriormente, todo eso podemos utilizar y para poder iniciar el tratamiento de manera precoz. Bueno, el tratamiento tiene dos fases, ahí como lo pueden observar, la primera fase con 4 tipos de drogas, 2 meses de manera diaria, y la segunda fase, 10 meses, ¿no? Solamente isoniazid y rifampicina, también de manera diaria. Esta diapositiva que les estoy presentando es el único, digamos, lo único que hace mención en la ampliación del capítulo de tratamiento que salió en el 2018 de la norma técnica, ¿no?, de tuberculosis, ¿no? Eso es lo único que menciona, y en estos casos de TBC meningia, nosotros también debemos añadir corticoterapia, ¿no? Debemos añadir corticoterapia, dexametasona o prednisona. Prednisona acá indica de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo al día por 2 a 4 semanas, y ir disminuyendo de 30% en 30% cada semana hasta su suspensión. Acá considerar que también hay que administrar piridoxina, es importante por la isoniazida, y hay que pasar a vía oral, ni bien el paciente ya tenga la capacidad, ¿no? Como hemos visto en TBC meningia, los pacientes a veces tienen compromiso del sensorio, entonces no se pueden alimentar, la vía oral por esta razón no se puede utilizar. Entonces se utiliza endovenoso, corticoide endovenoso como la dexametasona, ¿no? Y ni bien nosotros ya tenemos la posibilidad de que el paciente se pueda usar la vía oral, ya pasamos a prednisona. Bueno, estos son unos cuadros de las dosis, ¿no? Por kilo de peso en mayores de 15 años, en menores de 15 años. Esto quería mencionar porque es muy importante tener algunas consideraciones de la administración del tratamiento en establecimientos de atención primaria a la salud, ¿no? Es muy importante acá el considerar dos aspectos. El primero es de que si nosotros sospechamos de una neurotuberculosis, por ejemplo, mal de Pot o TBC meningia o granuloma tuberculoso, no TBC meningia, sino mal de Pot o granuloma tuberculoso, lo que tenemos que hacer es referir al paciente a un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva. Eso indica esta guía de neurotuberculosis del Instituto de Ciencias Neurológicas. Ahora, si nosotros tenemos la sospecha de que mi paciente está presentando TBC meningia, el establecimiento de salud está obligado a iniciar tratamiento y referir al paciente. O sea, acá hay dos cosas diferentes. Si yo sospecho que mi paciente tiene mal de Pot o tiene un granuloma tuberculoso por la clínica, la sintomatología, yo tengo que referir al paciente. Pero si yo tengo la sospecha de que mi paciente tiene una TBC meningia, como les acabo de mencionar, es una emergencia, no podemos esperar, porque si nosotros esperamos, ya hacemos que las etapas de la enfermedad vayan avanzando y el paciente puede tener incluso hasta riesgo de muerte. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que iniciar tratamiento y referir al paciente. Una vez que nosotros ya tenemos al paciente ya con un tratamiento establecido, hay que pues administrar los tratamientos, ¿no? Como les dije, de manera diaria, hay que hacerlo generalmente 1 hora antes de ingerir alimentos, y en los días que son feriados pues el establecimiento debe implementar estrategias, ¿no? Para poder administrar el tratamiento al paciente, y como siempre debe ser de manera supervisada, o sea, debemos hacer el DOTS. El DOTS es muy importante también. El paciente, un factor de riesgo para multidrogoresistencia es el que no se haya hecho DOTS con el paciente. Es un factor de riesgo. Entonces, en criterios, hay unos criterios, ¿no? En la norma hay unos criterios para multidrogoresistencia. Ya está considerado el DOS.
Si bien es cierto, por efectos de la pandemia, salieron unas disposiciones, bueno, les menciono de acá de Cusco, que se podía hacer un DOTS en domicilio, pero esa disposición ya se ha levantado, entonces ahora están todos obligados a hacer acá el DOTS en el establecimiento de salud, ¿no? Bien, ahora también, como les digo, ahí debe garantizarse el cumplimiento de las dosis programadas, porque y si el paciente no viene al establecimiento a acudir o a recibir su tratamiento, se debe garantizar su administración dentro de las 24 horas después, ¿no? 24 horas siguientes tenemos un plazo para poder continuar con el esquema de tratamiento que se ha determinado, ¿no? Ahora, esto también les menciono, esto también está en la norma de tuberculosis en el capítulo que salió el 2018 de ampliación del tratamiento, es sobre el monitoreo, ¿no? Que es también muy importante. El control médico debe ser realizado. Acá no especifica médico tratante o médico consultor, ¿no? Como vamos a verlo en la siguiente diapositiva para el monitoreo de TBC resistente, ¿no? Porque puede haber TBC meningia sensible y puede haber TBC meningia resistente. Entonces acá vamos a hablar sobre el monitoreo de una TBC meningia sensible. El control médico dice que lo debemos hacer 3 veces al inicio del tratamiento. Perdón, 4 veces. Al inicio del tratamiento, bueno, al primer mes, al segundo mes y al término de tratamiento. Eso es lo que indica la norma. O sea, el paciente debe tener mínimo 3 controles, al inicio o primer mes, al segundo mes antes del cambio de fase y al término de tratamiento. Y las baciloscopías deben ser mensuales en todos los casos. Eso es en el caso de TBC sensible. Acá, esto es el monitoreo del paciente con TBC resistente, TBC meningia resistente. Acá sí especifica, por ejemplo, y dice que el médico tratante del establecimiento de salud debe evaluar al paciente con TBC meningia resistente de manera mensual y el médico consultor debe hacerlo cada 3 meses. Acá también hay que indicar que en la guía de neurotuberculosis dice que el médico neurólogo debe de verlo el primer año al paciente cada 2 meses. Eso es lo que indica. El neurólogo debe evaluar al paciente cada 2 meses durante el primer año. Y el estudio de y el estudio de imágenes debe ser al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Eso también es lo que indica en la guía de neurotuberculosis del Instituto de Ciencias Neurológicas. Ahora, el médico tratante, una vez que ha sido dado de alta el paciente, debe realizar 6 controles mensuales post alta, ¿no? Entonces, esto lo pongo porque me parece muy importante que lo conozcan para tener una idea de cuántos controles debe hacerse un paciente con TBC, meningia, sensible y resistente, porque también pasa en la práctica de que el paciente es, por ejemplo, es manejado, diagnosticado y tratado, iniciado el tratamiento en el hospital. De ahí se va a su establecimiento de salud de referencia, ¿no? Y de ahí el paciente nunca más vuelve al hospital. Cuando estamos viendo que en la norma está establecido que el paciente con TBC sensible mínimo debe recibir 3 evaluaciones y cuando es TBC resistente debe recibir cada 3 meses por el médico consultor y de manera mensual por el médico tratante del establecimiento de salud. Eso muchas veces no se cumple y esas son deficiencias que a veces nos traen muchos problemas. Por ejemplo, ¿y por qué es esto? ¿No? Básicamente, estos monitoreos es para ver cómo está yendo el paciente, porque puede ser un paciente que debe ser sensible y no se ha diagnosticado al inicio y puede estar haciéndose resistente. El paciente puede ser un paciente resistente desde el principio y no se ha determinado eso. Entonces, o está yendo mal con el tratamiento, o el paciente no está tomando el tratamiento adecuadamente, o está haciendo una reacción adversa a los medicamentos, ¿no? Entonces, para ver todo eso, para ver la evolución imaginológica, cómo está yendo el paciente, si está yendo bien desde el punto de vista de imágenes, porque también es un parámetro que a nosotros nos guía para la evaluación, ¿no? De la evolución favorable o desfavorable del paciente.
Bien, en cuanto a las complicaciones fundamentales que se presentan en la TBC meningia son la hidrosiringomelia, la hidrocefalia, la hiponatremia, también tenemos el granuloma tuberculoso, tenemos la paquipleuritis y entonces, por ejemplo, acá podemos ver la, mm, un granuloma, ¿no? De forma anular, acá en la imagen que estoy señalando, es una complicación. También podemos ver hay un reforzamiento de ganglios basales, meningio, leptomeningio. Acá podemos ver otra complicación de la tuberculosis meningia, que son la hidrocefalia, ¿no? Hay una dilatación de los ventrículos, como podemos ver, y además una imagen hiperdensa, ¿no? Que señala con la flecha que está obstruyendo el acueducto de Silvio. La vasculitis, que es otra complicación de la tuberculosis meningia. Como podemos ver acá, una característica de la vasculitis es que va a afectar generalmente al brazo anterior mm, eh, y la, y la cara anterolateral del tálamo. Es una característica de las vasculitis, ¿no? Producidas como complicación de la TBC meningia. Muy bien, eso básicamente sería todo respecto a este tema. Dentro de las conclusiones, y que quiero que queden como mensaje para ustedes, es que el diagnóstico de la TBC meningia es multidisciplinario, no es una sola especialidad, no es solo el neumólogo o el neurólogo. Tiene que ver muchas especialidades. El otro criterio es de que el diagnóstico tenemos que hacerlo juntando varios criterios, ¿no? El criterio epidemiológico o antecedentes, el criterio clínico, laboratorial, imagenológico, y apoyarnos con los índices que les he presentado, el índice de Weiss y el score de Lancet, ¿no? La tercera recomendación o la tercera conclusión es que la TBC meningia no puede esperar. Todas las demás tuberculosis sí lo pueden hacer, pero esta no, y por eso hay que hacer un diagnóstico lo más precoz posible para poder iniciar el tratamiento lo más precoz posible de manera adecuada. Y la última la última conclusión que podemos sacar de esto es sobre el manejo, ¿no? El monitoreo del paciente en los establecimientos de salud primarios, ¿no? Que también es muy importante las evaluaciones, el seguimiento de este tipo de pacientes. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Estoy atento a sus consultas, a las inquietudes que tengan. Muy agradecido, doctor Humberto, por la excelente presentación sobre lo que es tuberculosis meningia. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia, el cual se encuentra en el chat del Zoom, y utilizar el mismo medio, el chat del Zoom, para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tenga respecto al tema tratado el día de hoy. Doctor, nos preguntan con respecto a lo que es el manejo en el caso de tuberculosis meningia, que fuese una cepa multidrogo resistente. Sí, en el caso de una cepa multidrogo-resistente, el tratamiento pues son las drogas de segunda línea, ¿no? Dependiendo del tipo de resistencia, si es resistencia a rifampicina, se trata con drogas de segunda línea, por ejemplo, levofloxacino, bueno, aminoglucósidos. Ya por ejemplo, en la norma actual de la OMS ya no recomienda el uso, pero todavía en nuestra norma está vigente esto. Entonces, aminoglucósidos, después tenemos, si es que es sensible a isoniazida, podemos darle isoniazida, piracinamida, etambutol, cicloserina, etionamida, ¿no? El tratamiento básicamente es durante bien, si es que no tiene rifampicina, es de 18 meses a 2 años, ¿no? Y el tratamiento con aminoglucósidos es em, eh,
diariamente pueden ser hasta 6 meses, o si no, también se puede hacer interdiario ya cuando hay una conversión bacteriológica, que vienen a ser, conversión se considera cuando hay 2 cultivos negativos separados de 30 días, ¿no? Básicamente el tratamiento es con drogas de segunda línea, las que les he mencionado. Y la duración es como les digo, de 18 a 2 años, de 18 a 24 meses. Ya, doctor, nos preguntan cómo hacer para poder realizar el diagnóstico diferencial frente a otro tipo de meningitis. Como ahí he mencionado, las entidades para hacer diagnóstico diferencial son bastante amplias. Entonces, por ejemplo, las causas o los diagnósticos diferenciales más frecuentes o con las enfermedades más frecuentemente que tenemos que hacer, el diagnóstico diferencial es con meningitis bacteriana, ¿no? Ahí podemos utilizar algunos criterios, como les he dicho, de la presentación clínica, que en el caso de meningitis tuberculosa es subaguda, a veces es crónica. Una característica importante de la meningitis bacteriana, que el cuadro clínico es generalmente agudo, es aparatoso, hay compromiso del sensorio, hay signos meningios de manera temprana, no se presentan de manera temprana. Esto normalmente no sucede en tuberculosis meningia. Es subagudo el cuadro, 1 a 2 semanas de evolución, como les dije, el dolor de cabeza, la fiebre es leve, va aumentando de manera progresiva, son febrículas. Y el otro, pues, es el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como les había mencionado también en caso de TBC meningia, las proteínas están bastante elevadas en rangos mayores a 100, 120, 110. La glucosa no está tan disminuida como en el caso de meningitis bacteriana, está en parámetros de 15, 18, 20, 25, ¿no? A veces la glucosa está normal en el estudio del líquido cefalorraquídeo en una meningitis tuberculosa, pero en una meningitis bacteriana es muy importante tener en cuenta de que la glucosa está bien disminuida, valores de 5, 6, 7, y las proteínas no son tan altas. Por ejemplo, en las imágenes, en el caso, por ejemplo, para hacer un diagnóstico diferencial con una neoplasia, se utiliza mucho lo que es la valoración de la irrigación de la lesión, ¿no? Porque en un granuloma, ahí hablan sobre, bueno, eso es un poco más específico de zonas frías, zonas calientes, ¿no? Las zonas frías son zonas poco vascularizadas que están presentes, por ejemplo, en un granuloma tuberculoso. Pero en una neoplasia, como hay neoformación de vasos, hay zonas calientes que están bien irrigadas, y en el estudio ¿cómo se llama?, de resonancia, se puede ver que está bien irrigado, entonces es una diferencia, ¿no? Eso no ocurre, por ejemplo, en un granuloma tuberculoso. Ahora, también la espectroscopía, ¿no? Es muy importante también para poder hacer un diagnóstico de diferenciar si es causa hay unos picos de lactato, esas cosas que también son importantes para hacer una diferencia entre, por ejemplo, si es una causa infecciosa la que está produciendo la patología en el paciente, o es una causa neoplásica, ¿no? Entonces, básicamente la espectroscopía nos sirve para definir si es que es una causa infecciosa, pero ahora, causas infecciosas que producen cuadros similares a la TBC meningia, pues son bastantes, ¿no? Como les he mencionado, por ejemplo, hay toxoplasma, hay parásitos, candidiasis, neurosífilis. Eso también es un poquito complicado, ¿no? Pero digamos, son algunos criterios que nosotros podemos utilizar. Y también considerar que el diagnóstico diferencial, a veces en el caso de TBC meningia, para poder llegar a hacer un diagnóstico diferencial adecuado, no tenemos el tiempo, ¿no? Muchas veces se inicia el tratamiento y ya se puede estar haciendo de manera
posterior, ¿no? Los estudios que les estoy mencionando. Ahora, en el caso hay que tener en cuenta también los factores de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, el VIH, pacientes que están con corticoides, eso también nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Doctor, nos preguntan con respecto a la existencia o no de algún grupo de edad con mayor incidencia en la presentación de la TBC meningia. No hay, no tengo yo datos de que haya preponderancia en determinados grupos etarios. Acá el requisito fundamental, importante, es que la TBC meningia se produce por un foco de diseminación pulmonar primario. Generalmente la TBC meningia o la TBC del sistema nervioso central es secundaria, ¿no? Por reactivación de un foco primario. Y ahora también considerar que actualmente ya se ha visto que eso de diferenciar por grupos etarios la mayor probabilidad de presentación de una determinada enfermedad ya no es así, tanto así, ¿no? Por ejemplo, nosotros antes pensábamos que el cáncer era en mayores de 50 años y ahora vemos en pacientes, cáncer pulmonar me refiero, ¿no? Vemos en pacientes de 25 años, 30 años. O sea, esos parámetros, digamos, ya nos utilizan, por ejemplo, en el caso de fibrosis, ¿no? Fibrosis, no, mayor de 60, 55 años, fibrosis pulmonar, pero ahora vemos en pacientes más jóvenes porque han cambiado mucho las actividades ocupacionales. Por ejemplo, hay personas más jóvenes que trabajan en canteras, en minas, en la minería está más desarrollada, la minería informal, todo eso. Entonces, el parámetro de grupo etario o edad de presentación, no hay uno específico, pero tampoco yo lo consideraría. Yo más consideraría, como les dije, la sintomatología, los antecedentes epidemiológicos. Doctor, sus recomendaciones finales con respecto al tema de tuberculosis meningia. Bueno, como les había mencionado, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico multidisciplinario, un diagnóstico precoz, iniciar el tratamiento ante la sospecha de manera rápida, porque las secuelas, como hemos visto, son muy graves y además también puede producir la muerte del paciente, produce una alta mortalidad de esta entidad. El utilizar todos los parámetros, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder hacer el diagnóstico más adecuado es también muy importante. Como podemos ver, esto no es una cuestión idealista, ¿no? El estudio de una punción lumbar lo puede hacer en un hospital de nivel 3, el estudio de la clínica, los antecedentes, esas son cosas que están a la mano, los índices que les he mencionado. También hay el índice de Weiss, por ejemplo, no utiliza imágenes, el score de Lance sí utiliza imágenes, pero también hay valores sin imágenes, así es que yo creo que debemos utilizar todo lo que está a nuestro alcance para poder llegar al diagnóstico más correcto posible. Y bueno, del seguimiento, ¿no? Del paciente, de los monitoreos, de los controles de los pacientes que están recibiendo tratamiento, es muy importante tenerlo en consideración. Doctor, recibe el agradecimiento del director general de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Guillermo Huatuco Collantes, del director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, de la directora ejecutiva de Infosalud de la sede central del Ministerio de Salud, la magíster Edith Betsabe Pariona Valer, del decano del Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico, el doctor José Luis Osoria Ticona, del director de la Dirección Regional, el director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichivo Bernales, y de todo el equipo de Telesalud del Ministerio de Salud, que hace posible el que podamos llevar estos temas a nuestros compañeros de trabajo
del primer nivel de atención y de los niveles hospitalarios. Muy agradecido, doctor, por haber aceptado esta invitación de la Dirección Regional de Salud, Red de Salud Abancay, Apurímac. Igualmente agradecido por la oportunidad y siempre atento a sus requerimientos. Muy buenos días. Muy buenos días con todos los participantes y los invitamos a seguirnos el día de hoy en horas de la tarde con el tema de sibilancias en menores de 5 años a cargo del doctor Hildauro Aguirre Sosa, el mismo que se les ha pasado por el canal del chat del Zoom, que se llevará a cabo a horas 4 p.m. Muy agradecido por el seguimiento que tenemos de todos los participantes en el día a día con los diferentes temas presentados durante todo el año 2022. Muy agradecido.